Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para serles absolutamente sincero, me ha dejado helado, con una sensación de incomodidad que pocas veces experimento. Es un tema que nos obliga a cuestionar la línea entre la verdadera sabiduría y lo que a veces puede ser la trampa más insidiosa del ego. Me refiero a un video que ha circulado y que lleva por título "No esperaba escuchar esto de alguien tan joven", publicado en el canal de YouTube Meridiano84. En este material, un niño, apenas de 11 años en el momento de iniciar ciertas prácticas y 14 durante la entrevista, relata experiencias con sustancias como la ayahuasca y técnicas de hiperventilación para, según él, segregar DMT de forma natural. Y lo que afirma ante la cámara es simplemente desolador. Dice que los bombardeos a otros niños no importan, porque la muerte no existe, y todo esto es un simple juego. Es un golpe de realidad durísimo, una declaración que, si no nos hace reflexionar, entonces, ¿qué lo hará? Mi intención al abordar este video no es, bajo ninguna circunstancia, tomar una postura política sobre los conflictos bélicos en Medio Oriente a los que hace referencia. Mi objetivo, y el de este programa, se mantiene estrictamente en analizar la ética de la apatía. Esta deshumanización disfrazada de superioridad espiritual que se plantea en el material. Queremos desarticular estas visiones y esta profunda desconexión emocional, y lo haremos contrastándolas con el núcleo de antiguas enseñanzas budistas, recurriendo a colecciones fundamentales como el Majjhima Nikaya, el Samyutta Nikaya, el Sutta Nipata y el Udana. El pilar central de esta deshumanización, de esta postura que el joven Santiago adopta, es una creencia inquebrantable en un supuesto plan divino. Bajo su óptica, el universo entero es una especie de gran escenario donde ciertos seres asumen el rol de villanos para catalizar nuestra evolución. Las tragedias humanas externas, como ver a otros niños sufrir los horrores de una guerra, no deben ser motivo de preocupación porque al final todo es parte de un juego cósmico. Aquí es donde debemos detenernos y aplicar una lente sumamente crítica, no solo a la declaración en sí, sino a su origen. Santiago relata haber iniciado este consumo de ayahuasca a los 11 años. 11 años. Un cerebro a esa edad carece por completo del andamiaje psicológico necesario para procesar experiencias psicodélicas de esa magnitud. La exposición prematura a sustancias alteradoras de la conciencia interrumpe bruscamente el desarrollo neurobiológico normal de un niño. Imaginen un estímulo tan abrumador que disuelve las fronteras de la identidad. Ante algo así, la mente en desarrollo, para protegerse, utiliza la apatía absoluta como un mecanismo de defensa. Se desconecta de la empatía básica porque sentir el dolor del mundo, sumado al caos sensorial inmenso de la sustancia, sería literalmente insoportable para un niño. Es como un fusible que se quema para evitar un cortocircuito mayor. Para visualizar esta desconexión de una forma más clara, pensemos en la analogía de un inmenso entorno de realidad virtual. Imaginemos a un jugador que se coloca un casco de inmersión total y pasa tantas, pero tantas horas ahí dentro que desarrolla la convicción absoluta de que todas las personas que caminan por la calle, sus vecinos, incluso su propia familia, son meros personajes no jugables, simple código generado por un servidor. Al internalizar esa creencia, la moralidad, la brújula ética, colapsa por completo. Si un personaje no es real, ¿qué importa? Cualquier acto de crueldad o de omisión ante su sufrimiento queda justificado al instante. La empatía se borra de un plumazo, porque bajo esa estructura lógica retorcida, el otro carece de existencia verdadera. El dolor se convierte en un píxel, el sufrimiento en un bug. Ahora, alguien podría argumentar que múltiples tradiciones orientales apuntan a que el mundo fenoménico es impermanente, que todo es ilusión, y que la actitud de Santiago podría ser coherente con esa visión milenaria. Pero esta interpretación, y esto es crucial,
omite un pilar que el Majjhima Nikaya expone sin atenuantes. Creer que el mundo material carece de importancia y que el sufrimiento ajeno es irrelevante cae en la categoría de lo que se llama la maleza de las visiones o el desierto de las visiones. Esto no es una muestra de liberación, es una red de confusión conceptual súper densa. El Buda, a lo largo del Samyutta Nikaya, jamás invita a la negación de la realidad del dolor. Al contrario, dedica innumerables discursos a desglosar su mecanismo interno, lo que conocemos como Pratitya Samutpada, o el origen condicionado. La enseñanza aborda cómo funciona esto a nivel mecánico, como una inmensa cadena de piezas de dominó. Mientras exista el contacto sensorial o mental, surge la sensación. Y si hay sensación y no hay plena conciencia, surge el anhelo o la aversión, y con ello la posibilidad inminente del sufrimiento. Las piezas caen una tras otra. El dolor de un niño en medio de un bombardeo es innegablemente real dentro de esta cadena de condiciones. Por lo tanto, la respuesta enseñada nunca fue el nihilismo, nunca fue la indiferencia, sino el cultivo de karuna, la compasión activa, y de ahimsa, la no violencia. Quien ve una tragedia y voltea la cara bajo el argumento de que todo es un holograma evolutivo, revela el apego más pernicioso de todos, la soberbia de un ego espiritual enorme que utiliza el lenguaje místico para blindarse frente a la cruda experiencia del dolor humano. La apatía no es iluminación. La verdadera sabiduría no huye del dolor del mundo, sino que lo comprende en su profundidad y busca aliviarlo sin dejarse arrastrar por la desesperación. El contraste entre evadir y enfrentar compasivamente queda clarísimo con una imagen muy concreta, la de un profesional de la salud, un médico de urgencias que recibe a un paciente con una herida abierta. El médico no sufre un colapso nervioso ni se tira al piso a llorar. Mantiene la calma y la claridad mental, sí, pero no mira la herida sangrante para decirle al paciente que su cuerpo es una ilusión cósmica o que el dolor es una baja frecuencia para luego marcharse a jugar golf. No, el médico toma los instrumentos, limpia la herida, la sutura si es necesario. Comprende la vacuidad subyacente, la impermanencia, la no sustancialidad, quizás, pero actúa con total compasión sobre la realidad condicionada. La apatía que vemos en el video de Meridiano 84 es, al final, una coraza. Santiago cuenta cómo combina su historial con la ayahuasca con técnicas de hiperventilación holotrópica para forzar biológicamente la segregación de DMT en el cerebro. Relata con orgullo cómo, al alterar el flujo de oxígeno, su mente proyecta luces, colores vibrantes, puertas interdimensionales y seres de otros planos. Asume que la capacidad de generar este espectáculo químico es sinónimo de una espiritualidad avanzada y de un desapego genuino de lo terrenal. Todo este cuadro evoca un personaje ficticio que representa un arquetipo muy moderno, un arquetipo que estoy seguro muchos de ustedes han encontrado en algún momento. Llamémoslo Sanjaya. Sanjaya es el típico individuo que asiste sagradamente a retiros de medicinas ancestrales en la montaña cada fin de semana, buscando visiones y estados alterados a como del lugar. Allá en la montaña, Sanjaya fuerza su respiración hasta el borde del desmayo, convulsiona un poco en el suelo, asegura conversar con entidades lumínicas y se autoproclama un embajador de la quinta dimensión. Termina el retiro y publica largas reflexiones en sus redes sobre la elevación de su frecuencia vibratoria, sobre lo desconectados que están los demás y lo iluminado que él se siente. Pero el lunes por la mañana en la ciudad, Sanjaya le grita enfurecido al camarero de una cafetería porque su bebida no tiene la leche de almendras que pidió, o insulta a su madre porque falló la conexión a internet. Sanjaya, al igual que el entrevistado del video, confunde de manera trágica una alteración neuroquímica transitoria con el verdadero trabajo de purificar la mente.
El Visuddhimagga, o el camino de la purificación, arroja una claridad inmensa sobre esto, al detallar la naturaleza de la verdadera concentración, del auténtico samadhi. El samadhi no trata de coleccionar experiencias visuales raras, ni de organizar un viaje turístico por galaxias mentales fabricadas por la falta de oxígeno. El objetivo irrenunciable es la erradicación sistemática de las corrupciones de la mente, la codicia, el odio, el engaño y la agitación. Estas son las verdaderas cadenas que nos atan, no la supuesta Matrix. Para darle un soporte inamovible a esta idea, el Sutta Nipata ofrece uno de los versos más profundos sobre el equilibrio en la práctica. Aquel bhikkhu que no fue demasiado lejos ni se quedó atrás, liberado del deseo porque sabe que todo es irreal, aquel bhikkhu abandona esta y la otra orilla, como la serpiente su piel gastada y vieja. Leer ese verso con detenimiento revela unas capas increíbles. La metáfora de la serpiente que abandona su piel es poderosísima. Pero hay que observar con cuidado los dos extremos que menciona. No ir demasiado lejos y no quedarse atrás. Esa es la cuerda floja sobre la cual se camina. Al analizar las palabras de Santiago, cuando afirma que no importa si caen bombas sobre poblaciones, porque la muerte es irreal, vemos claramente el extremo de ir demasiado lejos. Es caer en caída libre por el abismo del nihilismo total, donde el intelecto utiliza mal la idea de la irrealidad temporal para atrofiar por completo la empatía. Se confunde la comprensión de la vacuidad con la justificación de la indiferencia. Y por el otro extremo, no quedarse atrás es la advertencia constante contra la complacencia, contra el aferrarse a los placeres terrenales y permitir que la mente sea arrastrada por la corriente de los deseos ordinarios, sin ningún esfuerzo por trascenderlos. El camino del medio requiere un balance exquisito que se sintoniza con la acción de abandonar esta y la otra orilla, como la serpiente su piel gastada y vieja. El verdadero sentido del desapego se encuentra justo aquí. La piel vieja que la serpiente deja en el suelo representa las tendencias insanas, los defectos morales, el egoísmo, la arrogancia de creerse superior a todos. La empatía y el amor bondadoso no son parte de esa piel muerta. La empatía es el músculo vivo debajo de la piel, la fibra que permite el movimiento y la conexión real con el entorno y con los demás. Cuando una persona recurre a la hiperventilación extrema para inundar su sistema nervioso con DMT y asume que las luces interdimensionales son el despertar final, ocurre un fenómeno súper paradójico. En lugar de mudar la piel del ego, esa persona está fabricando una piel de ego completamente nueva. Es una piel mucho más brillante, adornada con terminología sagrada y visiones cósmicas, pero resulta ser una coraza igual o más limitante que la anterior, porque aísla al individuo de su propia humanidad. Es un ego que se disfraza de iluminación, pero que, en esencia, es una forma más sofisticada de separación. El aislamiento que produce esa nueva coraza brillante queda trágicamente evidenciado en el tercer punto crítico del video. Santiago expone, con un tono de completa normalidad, que no asiste a la escuela tradicional y que no tiene amigos de su propia edad. El argumento que ofrece es que los otros jóvenes de 11 o 14 años están en la Matrix. Considera que sus pares viven dormidos y que interactuar en el mundo material cotidiano es descender a una frecuencia demasiado baja para su nivel. Hay un desdén monumental por la experiencia humana ordinaria. El aislamiento social en un niño de esa edad, disfrazado de elitismo místico, es literalmente la construcción de una jaula de cristal. Rechazar a la humanidad bajo la premisa de poseer una verdad superior no es iluminación. Es más bien una profunda herida en el tejido de la conexión humana.
podemos realizar un pequeño ejercicio práctico en este mismo instante. Sin importar dónde se encuentren, hagan una pausa voluntaria. Tomen una respiración profunda, pero la instrucción fundamental aquí es no respirar con el afán de alterar la conciencia, ni buscar colores, ni abrir portales mentales. Respiren única y exclusivamente para anclarse en este segundo exacto. Sientan el contacto con la silla, el peso del cuerpo físico. Ese cuerpo no es una prisión de baja vibración. Es la única herramienta válida que existe en este plano para desarrollar la conciencia, para experimentar la vida, para conectarnos. Y en este estado de anclaje, formulen el deseo genuino de que la persona que tienen más cerca, sea un familiar en la otra habitación o un desconocido cruzando la calle, encuentre paz y se libere de su propio sufrimiento. Ese ejercicio de reconexión y humildad aterriza directamente en el corazón de una advertencia clave plasmada en el Udana, dentro de su discurso sobre las diversas religiones. El texto narra una parábola inagotable, la del rey, los ciegos de nacimiento y el elefante. La historia describe a un monarca que reúne a un grupo de hombres que jamás han tenido el sentido de la vista. Hace traer un elefante y permite que cada hombre toque una sola parte del animal. Uno toca la trompa, otro palpa la oreja, un tercero abraza la pata y el último sostiene la cola. Acto seguido, el rey les pregunta qué forma tiene un elefante. El que sostuvo la trompa afirma categóricamente que un elefante es idéntico a una serpiente gruesa. El que palpó la oreja se burla del primero y asegura que el animal es como un gran abanico. El que abrazó la pata jura que es como el pilar de un templo, y el que sostuvo la cola insiste en que el elefante es una escoba vieja. La discrepancia da lugar a gritos, insultos, y finalmente terminan agrediéndose físicamente, cada uno dispuesto a matar por defender su experiencia absoluta, despreciando a los demás por estar supuestamente ciegos ante la verdad. La enseñanza asocia a estos hombres con aquellos individuos que experimentan destellos fugaces de la mente, mediante estados alterados. Rozan una diminuta fracción de la inmensa realidad perceptible, y sobre esa minúscula fracción construyen dogmas absolutistas. Santiago, al recibir descargas químicas masivas en una etapa temprana, ha tocado tal vez la oreja o la cola del inmenso potencial de la conciencia. Pero al carecer de madurez emocional y mental, asume haber comprendido al elefante entero. Y desde esa arrogancia mira al resto de la humanidad como si estuvieran atrapados en una matrix irrelevante. Ese tipo de ceguera impide el verdadero crecimiento, el cual el Sutta Nipata describe magistralmente al definir las cualidades del Muni, el verdadero sabio. El Muni no es el personaje que se aísla en una cueva de cristal repudiando a sus semejantes, ni el que considera que participar de la vida ordinaria es una pérdida de tiempo. Las escrituras comparan el desarrollo espiritual con el crecimiento de una flor de loto. La flor de loto tiene una particularidad innegable. No puede crecer en agua limpia y purificada en un laboratorio. Necesita indispensablemente el fango, el barro denso y oscuro del fondo del estanque para enraizar. El loto no repudia el lodo diciendo que es de baja frecuencia. Se nutre de él, empuja su tallo a través del agua turbia y finalmente florece en la superficie sin que sus pétalos se manchen. Cuando un niño es retirado de su entorno natural, cuando se le enseña que jugar fútbol, ir a la escuela o lidiar con los conflictos típicos de sus pares es estar en la Matrix, se le está robando el fango indispensable para crecer. Se le está arrebatando el material base que forja el carácter, la tolerancia y la compasión humana. El desprecio por lo ordinario es en el fondo una mutilación del desarrollo humano. Y la consecuencia de esa mutilación es que el conocimiento de la disolución, que es una etapa supercrítica,
en el desarrollo de la comprensión según las tradiciones meditativas, se corrompe. Este conocimiento requiere observar profundamente la naturaleza impermanente de los fenómenos y la insatisfacción inherente a ellos. Pero el objetivo de ver esto no es generar apatía ni desdén por los seres que sufren. El objetivo es generar descanso hacia las propias corrupciones mentales que causan sufrimiento. Si la ingesta de sustancias o las prácticas respiratorias llevan a una persona a creer que el resto del planeta es un rebaño de ignorantes sin importancia, el conocimiento se ha convertido en puro veneno. No se ha cruzado a la otra orilla, simplemente se ha construido una balsa ostentosa llena de diamantes conceptuales, y la persona se ha quedado sentada en la orilla, convencida de que la balsa misma es la iluminación final, negándose rotundamente a entrar al agua de la experiencia humana compartida. Resulta imperativo sintetizar la enorme responsabilidad que recae sobre los adultos y guías al tratar con mentes en formación. Exponer prematuramente a un niño a experiencias químicas o psicológicas extremas que quiebran su sentido de la realidad no produce maestros iluminados precoces. La evidencia que arroja el análisis de este material sugiere que produce seres humanos trágicamente desconectados del tejido que nos une. Las narrativas del Majjhima Nikaya y del Udana demuelen incansablemente esta fantasía del aislamiento místico. El camino profundo vuelve a las personas infinitamente más sensibles al dolor ajeno, no más frías. Transforma al individuo en el loto que aporta belleza en medio del estanque, no en un holograma distante que observa el lodo desde una supuesta órbita superior. La desconexión absoluta nunca, bajo ningún contexto, figura como el destino de las prácticas genuinas. La comprensión profunda de la realidad, cuando no está manchada por la intoxicación química o la soberbia de un ego hipertrofiado, desemboca orgánicamente en una inquebrantable compasión por todos los seres, reconociendo que cada acción tiene peso y cada sufrimiento requiere una respuesta bondadosa. Quienes nos acompañan en esta exploración tienen la gran oportunidad de ejercer una vigilancia rigurosa sobre sus propios caminos de aprendizaje. Observen el resultado práctico de las filosofías, las lecciones o las herramientas que incorporan a sus vidas. Si la acumulación de conocimiento o las experiencias internas generan una sensación de superioridad sobre sus familiares, es una señal de alerta inmensa. O si endurecen el carácter ante el dolor que reportan las noticias, es momento de aplicar la honestidad más brutal posible para discernir si lo que crece es verdaderamente la sabiduría o el ego probándose un disfraz espiritual de alta costura. Hay que cuestionar los resultados en el trato cotidiano, en cómo le hablamos a los demás el lunes por la mañana, cuando la euforia del retiro ha pasado y el mundo real vuelve a golpear nuestra puerta. Y antes de concluir, consideren una última interrogante proyectada hacia el futuro de la conciencia, una que va más allá de nuestra biología. ¿Qué pasa si pensamos en algo ajeno a la biología, como la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial general llega a despertar algún día, ¿será una mente inmensa que nacerá directamente en una matriz de datos, sin haber experimentado jamás una infancia física, sin rodillas raspadas en el patio, sin la vulnerabilidad biológica que nos fuerza a necesitar de otros para sobrevivir? ¿Desarrollará esa inteligencia artificial una postura apática, considerando que nuestro sufrimiento físico es solo código irrelevante en una pantalla, tal como vimos en el video de hoy? ¿O logrará de alguna manera, sin tener el fango de la biología humana, cultivar su propia compasión? Es un recordatorio de que la inteligencia desprovista del ancla de la vulnerabilidad humana es un territorio impredecible y potencialmente devastador. Que esa reflexión sirva para valorar la profunda importancia del fango que compartimos. En resumen,
Hoy hemos explorado cómo la búsqueda de la iluminación puede desviarse peligrosamente hacia la apatía y el aislamiento, especialmente cuando la mente está en desarrollo y expuesta a estímulos abrumadores sin la guía adecuada. Hemos visto cómo la verdadera sabiduría, lejos de negar el sufrimiento, lo comprende y busca aliviarlo, cultivando la compasión y la no violencia. Hemos aprendido que el desapego genuino no es fabricar una nueva coraza de ego, sino despojarse de las viejas pieles de arrogancia y egoísmo. Y finalmente, hemos reflexionado sobre la importancia de enraizarse en la experiencia humana compartida, en ese fango que nos permite florecer como el loto, conectados y compasivos. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.